de Relaciones Exteriores emitió un comunicado anunciando el retiro definitivo del embajador de Perú en Colombia. En este comunicado se lee: esta decisión responde a las reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Gustavo Petro, quien persiste en distorsionar la realidad al desconocer que el pasado 7 de diciembre del 2022 se produjo en el Perú un golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo. La actitud del presidente Petro y sus continuas expresiones injerencistas han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo que ha existido entre Perú y Colombia. Bien, ya estamos en los estudios de 24 horas, edición del mediodía, con Richard Arce, ex congresista de la República. Muchas gracias por estar aquí, un placer como siempre. El gusto, Eli, y sobre todo poder llegar a todo el país, porque 24 horas y Panamericana llega a todos los confines de nuestro país. Y eso es muy importante, siempre lo digo, las regiones tienen que estar presentes también y conocer la realidad de lo que estamos viviendo e informando. Justamente me gustaría analizar contigo esta decisión firme del gobierno peruano y de la Cancillería de retirar a su embajador de Colombia después de las declaraciones de Gustavo Petro que nos siguen una y otra vez sorprendiendo. ¿Cuál es tu análisis? ¿Te parece una decisión oportuna? Evidentemente, cuando hay unas diferencias diplomáticas y sobre todo hay un tema de injerencia, hay que entender muy bien que en el derecho internacional existen principios. Y un principio es la no injerencia en asuntos internos del país. Podemos discutir, podemos comentar, podemos analizar la situación que vive, pero no podemos interferir en situaciones estrictamente particulares de los países, ¿no? Aparte de la libre determinación de los pueblos, que también es la decisión de la población. En este caso, la presidenta Dina Boluarte siguió un proceso constitucional de sucesión de mando, porque recuerda bien que el 7 de diciembre Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado, hizo el mensaje a la nación, no se consumió como en el caso de Alberto Fujimori, pero si tenemos un 7 de diciembre, también tenemos, en este caso, el 5 de abril de 1992, 30 años después, se repitió la misma intención y que gracias a Dios, porque evidentemente eso era una dictadura, vamos a hablar con su nombre propio. Ahora, esto es más un tema de solidaridad ideológica y lo está manifestando Gustavo Petro en Colombia, pero también el presidente López Obrador en México. Constantemente, y además. Esto a consecuencia de la construcción de una narrativa falsa que se ha venido lamentablemente preparando con el objetivo de victimizar a Pedro Castillo. Pedro Castillo está purgando prisión justamente por estas acciones. Entonces, lo que correspondía en este caso a la embajada en su momento, a partir de la Cancillería, era expresar la disconformidad. Se ha ido haciendo paulatinamente y ha llegado al extremo para el retiro del embajador. Ahora la pregunta será, ¿solicitarán que se retire? O sea, ya se solicitaron al embajador anterior de Colombia, pero ahora solicitarán, perdón, al de México, ¿solicitarán el retiro del embajador de Colombia en el Perú? Eso es lo que vamos a esperar a ver qué ocurre, pero me gustaría compartir contigo, Richard, también nuestros televidentes, qué fue el detonante de esta decisión por parte del gobierno peruano y también de la Cancillería. Vamos a escuchar y ver la escena tensa entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi. Lo vemos. A nadie se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, es decir, porque cometió un delito. De juez. Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva, lo sacaron, un golpe, Perú. Si Pedro Castillo no está hoy aquí, es porque dio un golpe de Estado. De otra manera, tendrían entre ustedes a un dictador. Ante el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, en pocas horas, todas las instituciones democráticas del Perú se movilizaron para restaurar el orden constitucional y fortalecer nuestra democracia, en estricto apego a la separación de poderes y a nuestra constitución política. Esa es la realidad, aunque algunos pretendan desconocerla y distorsionarla. Fue bastante clara, contundente en su respuesta, Richard, pero también hay que ser claros que esta situación nos pone en un escenario complicado porque hay problemas con México, con Honduras y ahora con Colombia. No hay embajadores. ¿Las relaciones diplomáticas se ven mermadas con este tipo de decisiones? Por un lado, y por el otro lado es la imagen país, ¿no? Seamos conscientes. Lamentablemente no ha habido una muy buena estrategia comunicativa a partir justamente de la Cancillería.
En lo personal, yo percibo que debió haber un mayor énfasis en el posicionamiento. Ya leí un texto que es importante aclarar, pero era, por ejemplo, interesante presentar el video de los prolegómenos antes de la lectura del presidente del mensaje a la nación. Debes recordar justamente la movida de los dedos, sí. el guiño de ojos, para que se dé cuenta Gustavo Petro. Mira, en lo personal yo admiro a Gustavo Petro por su trayectoria, que logró en su momento ser alcalde de Bogotá, ahora es presidente de la izquierda, igual que López Obrador. Pero hay gente que le susurra al oído, que son afines a sus intereses y le cuentan una parte de la historia. Yo como hombre de izquierda no puedo tapar el sol con un dedo. El gobierno de Pedro Castillo fue un gobierno corrupto y lo que pretendieron hacer fue un golpe de Estado. El día de hoy que Aníbal Torres y la señora Betsy Chávez deslinden responsabilidad y entreguen la cabeza de Pedro Castillo, fíjate la traición, ¿eh? Porque esto es traición realmente, porque al final, si ellos hablan que son revolucionarios, ¿por qué no se mantienen en su posición de que quisieron hacer un quiebre del Estado para de repente convocar la Asamblea Constituyente como se estuvo elucubrando o mencionando en todo este periodo de protestas? ¿Por qué no siguen manteniendo su posición y el día de hoy prácticamente le están dejando a Pedro Castillo solo? Inclusive hasta eso pasa con gente de poca monta, con los delincuentes. Cuando se ven acorralados por la justicia, lo que hacen es traicionar y se delatan entre ellos. En otras palabras, lo que estamos viendo en este momento es que Aníbal Torres y Betsy Chávez han abandonado a Pedro Castillo. Abandonaron el barco, sin embargo, han sido bastante claros. El señor Aníbal Torres ha dicho, no descarto una posible candidatura presidencial. Y Betsy Chávez también ha confirmado, yo lo apoyo. ¿Qué tal? Pero no caigamos en el juego, Eli, porque tenemos que ser objetivos. Esto es una estrategia legal, porque en el caso de Aníbal Torres sabe que se le vienen medidas restrictivas de libertad y se le viene una situación legal bastante complicada. Entonces él está construyendo una narrativa de victimización. Él pretende anunciar que va a ser candidato a la presidencia. ¿Con qué objetivo? Para después decir que soy un perseguido político, porque quiero ser presidente, ahora me están metiendo preso, cuando más bien es por el hecho de haber confabulado esta componenda de la intentona de golpe de Estado, donde él ha sido el ideólogo, el que escribió los textos, se coligen justamente con las manifestaciones que hacía permanentemente Aníbal Torres. Y de la misma manera, en el caso de Betsy Chávez, recuerda bien que en un momento inclusive pidió el retiro de su policía, al igual que la policía de seguridad que tienen los congresistas, al igual que este delincuente Juan Silva que está en Venezuela, que aprovechó para escaparse del país justamente coludido con la policía. A lo que voy es que ese pretexto, después ella dijo que se va a allanar a los procedimientos, no porque quiere facilitar la investigación, quiere evitar una prisión preventiva. Entonces no caigamos en ese juego y en esa farsa de estos personajes, ¿no? Volviendo al plano de los aliados internacionales que aún tiene Pedro Castillo, hablamos de el presidente mexicano, colombiano, Honduras también, Chile, Argentina tal vez más suaves, pero que han demostrado, bueno, su posición respecto a la situación de Pedro Castillo. ¿Qué podría pasar en torno a las relaciones regionales de Perú con sus países aliados, vecinos o bueno, que tienen vínculos comerciales muy importantes? Esto podría significar tal vez una pérdida en cuanto a la visión del país, tal vez económicas, negocios u otras cosas. Es importante entender que el rol de las embajadas, en un principio a través de los consulados, es atender a los connacionales. Tenemos peruanos migrantes en esos países y también tenemos residentes. Además hay una visión en América Latina de la patria grande. Yo aspiro y sueño a esa visión bolivariana de la patria grande porque somos países hermanos. Puede haber discrepancias. Lo que no puede haber es este tipo de interferencias en asuntos de política interna, más aún si se está construyendo una narrativa sobre una falsedad. Y lamentablemente hay que ser conscientes, o sea, se ha construido todo esto desde el momento de la elección de Pedro Castillo. Pedro Castillo ganó las elecciones legítimamente. Un sector de la extrema derecha no aceptó esos resultados y ese pretexto justamente de esa gente es lo que utiliza Gustavo Petro y cree que es en todo el país que estuvieron en este caso cuestionando a Pedro Castillo. A Pedro Castillo se le cuestionó por los actos de corrupción. Ahora, en este escenario los que salen perjudicados son nuestros connacionales, son el tema del comercio exterior, que es el sustento, no, aparte del desarrollo de actividades y relaciones históricas. Además, el Perú
en la diplomacia es muy reconocido a nivel mundial justamente por gestos democráticos, y justamente está relacionado esto, el tema de la sucesión de mando que se ha dado, porque ha sido constitucional, nos guste o no nos guste. Richard, tú me acabas de mencionar que conoces la trayectoria de Gustavo Petro. Cuéntame más de él. Sabemos que ha sido guerrillero, ha estado en la cárcel, también ha sido cuestionado. ¿Cuál es su figura actualmente en el gobierno colombiano y por qué muchos lo consideran revolucionario y otros una persona con un pasado bastante grave? Mira, es muy importante hacer la diferencia para poder entender la complejidad de los fenómenos sociales que han llegado inclusive a niveles de violencia con la manifestación de guerrillas. En el caso de Colombia, en la década de los 40 había un gran líder, Eleazar Gaitán, que iba a ser el presidente. Lo asesinaron y eso originó que durante más de 50 años tengamos una sucesión de diferentes movimientos guerrilleros, desde las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y también el M-19 al que pertenecía Gustavo Petro. Pero recordemos que en 1989 llegaron a un acuerdo político para la paz y ellos participaron en un proceso electoral. El líder, Pizarro, que del M-19, fue asesinado 2 años después cuando era candidato a la presidencia. Lograron inclusive ubicar a algunos parlamentarios en el Congreso que ellos tienen. Después de esto, o sea, dejaron las armas y se dedicaron, como corresponde, a una vida política. Pero Después Gustavo Petro electo. estuvo involucrado a un atentado, inclusive purgó cárcel. Ah, por supuesto que sí, eso es innegable. Sino que yo hago la diferencia porque nosotros en el Perú hemos vivido la demencia de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso nunca quiso acordar con el país para llegar a un acuerdo de paz y de poner las armas y no llegar a este extremo de deflagración. Son 70.000 personas muertas. Por cierto, lo que ha hecho el municipio con el cierre del municipio de Miraflores con el cierre del lugar de la memoria es lamentable, porque justamente eso nos ayuda a entender cómo fueron estas situaciones de confrontación que han generado violencia y han enlutado a miles de familias. Pero regresemos al tema de Gustavo Petro. Y en su trayectoria política, él fue electo alcalde de Bogotá. Y yo trato de entenderlo porque recuerda bien que un sector también de la extrema derecha, lo vacó desde el cargo de la alcaldía. Él tuvo que apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo repusieron en su cargo. Y le dio esa sugerencia también a Pedro Castillo. Entonces ahí va, ya entendiste el quid del asunto. Entonces la lectura de Gustavo Petro es, por un lado, al oído le hablan solamente los compañeros de izquierda y le cuentan una narrativa falsa de que Pedro Castillo es víctima, cuando en realidad está involucrado en actos de corrupción, pero también entiendo, estamos viendo su realidad que él vivió políticamente, donde él fue depuesto de su cargo, elegido democráticamente, y después un organismo internacional tuvo que reponerlo porque fue irregular. Ahora es un caso diferente. Evidentemente, o sea, Gustavo Petro podemos discrepar, disentir, pero Gustavo Petro no es Pedro Castillo, no tiene esas serias denuncias de corrupción, no metió, como estamos viendo, a toda la familia, todos los escándalos. Es cierto que están en este momento investigando a su hijo y que se investigue, por favor, pero no estamos en ese grado de mega corrupción como se dio en el gobierno de Pedro Castillo. Estaba involucrado en otros asuntos, como por ejemplo el atentado que ocurrió también en Bogotá, y por eso purgó cárcel también. Pero eso fue en su etapa de la guerrilla, y recuerda bien que en 1989 llegaron a un acuerdo político, un acuerdo de paz, y de ahí se insertaron al sistema democrático. Bien, ¿no? Richard, te agradezco mucho por estar aquí, de verdad siempre es un placer entender la coyuntura, lo que estamos viviendo, y por supuesto más adelante me encantaría invitarte para analizar la situación de Dina Boluarte, porque se va a evaluar una moción de vacancia en su contra, porque aún no tenemos respuestas de todos los fallecidos durante las protestas y es importantísimo que las diligencias se aceleren. Muchas gracias. No, esperemos que entren en razón nuestra clase política, porque la crisis todavía se mantiene y creo que es muy importante el adelanto de elecciones. Voy a seguir pregonándolo porque no veo otra salida en el horizonte para lograr la paz social, que es el objetivo, creo que de todos los ciudadanos. Lo dejamos pendiente para una próxima ocasión. Con mucho gusto, Muchas gracias, Richard, muy amable. Gusto. Bien, hacemos una pequeña pausa al regresar.